Bueno, el debate que ya está acá abierto y invitamos a nuestros oyentes a sumarse. ¿Te puedo pedir, Marti, que veas los mensajes que llegan de, si alguien quiere de nuestros oyentes sumarse a esta conversación en esta gran red social que es la radio? Ahora hablamos de Vargas Llosa con Gabriela Mesabota. Decíamos, una comparación con García Márquez es inevitable. Y sí, porque son grandes representantes de la literatura del boom latinoamericano, así es que, y compañeros contemporáneos, así es que cómo no compararlos, ¿no? Y en esta comparación siempre la elección depende solamente del gusto, ¿no? Pero bueno, tienen mucho de parecido. Sí, hay una historia de un puñetazo que le dio Vargas Llosa a García Márquez. Así es, en realidad hay una historia de una disputa que ninguno de los dos quiso aclarar en la tele ni en la radio. Así parece, son los chismes, pero ninguno de los dos quiso decirle al mundo cuál había sido la verdadera razón de esa disputa. Se fueron ambos dejando, yo no sé si fue una estrategia un poco de marketing para que la gente se imaginara a ver cuál había sido verdaderamente la razón. Confirmado, siempre supuse que... Es más, escuché ahora hace poquito, bueno, en realidad lo escuché esta mañana con todo esto que revivió a partir de su despedida, que él dijo en un momento, nunca voy a decir por qué me peleé con Gabo, para que la gente pueda imaginar cuál fue la razón. Pero entre ellos se admiraban. Oh, por supuesto, admiración absoluta. Pero por eso te digo, es que además eran coetáneos, compañeros y se enriquecían un montón. Sí. Así que uno puede admirar, pero no necesariamente querer. Así que sí, podríamos también decir que iban por ese también lado. Puede ser. ¿Te parece? Sí, totalmente. ¿Podés admirar a alguien y no quererlo? Sí, totalmente. Te puede caer muy mal, pero admirar su trabajo, admirar lo que hace, admirar cómo trabaja. Sí, bueno, puede ser. Y es lindo también querer y admirar al mismo tiempo. Eso es mejor. Si se dan las dos cosas, buenísimo. Eso Pero es mejor. Sí. Bueno, una de las cosas que creo que trajo Vargas Llosa es una manera muy simpática de mostrar protesta, de hacer denuncias sociales. Creo que la tarea de él en su obra, todo simpático, con humor, pero te mandaba una denuncia social. Es que la literatura del boom fue eso, la mezcla entre lo mágico, que hablamos ya en varias oportunidades cuando hemos hablado de Gabriel García Márquez y de otros representantes de esa época, y también la revolución, ¿no? Es esto de contarnos y darnos a conocer una Hispanoamérica que también estaba revuelta, política, económica, filosóficamente, y la literatura era el mejor vehículo para expresar esa respuesta o esa rebelión interna que tenían los escritores. Claro, exactamente. De hecho, la primera obra que es reconocida de él, que es una gran obra que leí en la facultad, La ciudad y los perros, ¿sí? Que es una obra que es justamente una protesta al sistema educativo de ese momento, ¿no? Se circunscribe la historia en una escuela militar de varones, ¿no? Y es la lucha... Que era autorreferencial, porque era donde él estudiaba, hacía su secundario, donde había hecho su secundario. Muchas de las obras de Vargas Llosa son autorreferenciales. De hecho, la tía Julia y el escribidor se refiere al amor de la tía, al amor Julia de su vida. Vos sabés que yo hoy, a la tarde, pensaba cuáles eran los libros que más me habían gustado de Vargas Llosa, que leí mucho de sus obras. No leí el último, por ejemplo. Que Te regalo mi silencio. Te regalo mi silencio. Ah, no, qué título ya maravilloso. Y yo creo que yo estaba en la universidad, tenía, ponele 20 años, más o menos. Siempre amé el periodismo y leí La tía Julia y el escribidor y me volvió loca ese libro. Es que porque habla de la radio, del radioteatro en Perú. Sí. Y también este juego que tiene, que juega entre la ficción y la realidad, ¿no? Porque va contando la historia autorreferencial de su amor con su tía. Sí. Y también que fue real. Que fue real, de hecho. Julia. Sí, su primer mujer es Julia, ¿no? Una tía de él. Exactamente. Y ¿Tía o prima? Tía, la prima fue la segunda. Ah, ojo. eso sí, claro. Parece que tenía gustos por la familia. Que fue la mujer que estuvo más tiempo, la prima.
hasta sí. que llegó Ajá. Isabel Pero Presley. la prima era hija de la tía. No, tan enroscado no. Ya metete con tu tía, ya Sí. enroscada. Igual la tía no era una tía tan cercana como decir es la hermana no, de mi pero mamá. se volvió loco pero él bueno, con esa mujer. Y era una diferencia de edad, él era mucho más joven. Y la familia Sí, estaba completamente en desacuerdo con esta relación. Por eso es que también la llevó a la literatura. Claro. Y eso que decía con la tía Julia y el escribidor es un hermoso juego que hace él entre su vida real, que la lleva a la ficción, y la vida de un escritor que también hace referencia a un escritor, Camacho, que era un escritor conocido peruano en ese momento, que lo lleva como un personaje, ¿sí?, a la radio. Y este personaje que se va volviendo loco con la ficción misma, Sí, ¿no? que se va confundiendo. Que se va confundiendo. Mirá que me acuerdo. Otra de las obras que hoy a la tarde, te digo, hasta busqué material que me volvió loca. Cuando digo me volvió loca, es que me fascinó. Has leído un montón de... Sí, porque tuve una época de mi vida que solo leía autores latinoamericanos. Me encanta. Después ya llegó Murakami y me fui a Asia. Pues también me encanta. Sí. Pero otro que me volvió loca. Así, no puedo decir otra palabra, es Travesuras de la Niña Mala. No. No, amigos, si ustedes quieren leer un libro alucinante. Otro libro para leer, entonces. No, es Travesuras espectacular. Estoy anotando, porque yo no he leído uno solo de él. ¿No? No. No, Pantaleón y las visitadoras. Maravilloso. Ese es una denuncia. Es una inmensa denuncia, Sí. es una rebelión. ¿Querés contar de qué se trata? Pantaleón es un servicio de prostitutas que le llevaban a los miembros del ejército que estaban cumpliendo funciones muy patrióticas en medio de la selva, y como estaban en abstinencia sexual, entonces Pantaleón tenía que hacer todo un sistema de prostitutas para llevarle a los militares. Sí, todo muy organizado como los militares. Pero fíjate cómo es la lucha entre las estructuras todo el tiempo. Claro, ¿no? pero una denuncia ese libro. Aparte se mete con lo una que pasaba con las prostitutas que estaban registradas y cómo tenían que comportar. Es maravilloso. Aparte se metía como con una estructura muy fuerte y dura que era justamente la militar. Sí, no se metían con cualquiera. Exactamente. Y era la lucha también contra el machismo. Creo que en muchas de sus obras también se ve eso. Se logra entender que él estaba completamente en desacuerdo con el machismo, y se nota, por ejemplo, en La ciudad y los perros, que es una lucha constante contra todos los estereotipos, ¿no? Contra todo el sometimiento, la corrupción, y bueno, de hecho, por algo era ensayista, ¿no? No era solamente un novelista, sino también era un ensayista, ¿no? Quiero contarles algo de este libro que le digo que me volvió loca, que se llama Travesuras de la Niña Mala. Martina, tenés que leerlo. Sí. Lee este y el otro, La tía Julia y el escribidor. La tía Julia. Que creo que hace mucho te dije, tenés que leer ese libro. Ahora que te lo presto, si querés. Sí, por te lo favor. traigo Un librazo. La clase que viene te iba a Un librazo. La clase que viene me parece bien, profe. La Travesuras de la Niña Mala. Sí. Él es un muchacho que siempre uno dice es él, pero bueno, es como Borges, viste que Borges escribía de Borges, pero vos no es como que como se hablaba en tercera persona. Sí, claro, y tiene un nombre que es Ricardo. Él habla de Ricardo, no dice Mario Vargas Llosa. Que se enamora de una niña, de una mujer que él le llama la Niña Mala, que es tremenda la tipa, tremenda. Y ella, con tal de irse de Perú, o sea, toda la denuncia todo el tiempo, pero te lo ficciona como con tal de irse de Perú, no le importa nada y se va con un hombre a Cuba cuando es la revolución cubana, y le importaba tres pepinos, pero lo que menos le importaba a esa mujer era ni Fidel, ni la revolución, ni el marido, era cómo hacer para rajarse de Perú. Eso era lo que buscaba. Sí, entonces, mientras te va contando todo lo que iba pasando en esa Cuba y tenés toda una exposición de la situación, cómo se tramaba todo entre los diplomáticos, porque ella estaba casada con un diplomático,
te va contando toda su historia en Cuba. Entonces vos vas leyendo súper entretenido y te vas enterando de eso. Hasta que llega a París. Ajá. Llega a París, bueno, donde él hace, ahí está el traductor, cosa que en la vida real pasaba. Sí. Cuando ella llega a París, es la historia de amor, del amor de ellos, que se encontraban, pasaba un periodo, se desencontraban, ella estaba con otros hombres, él se moría de celos. Ajá. Y no voy a spoilear porque para mí es una de las páginas más brillantes de la literatura española, en español, perdón, en castellano, hispanoamericana. Ajá. Una página, una carilla de ese libro donde hay una escena erótica Maravilloso. y hay una persona observándola. Oh. Sin grosería, Sí, sin caer en nada, o sea, no caer hay en lo vulgar, nada. no. Maravilloso. Hasta que la pareja se da cuenta que está siendo observada. Hay que ser un genio para escribir eso. Sí. Sí. Todo Sí, eso está sí, en una sí. carilla. Hay que ser Vargas Llosa. Hay que ser Vargas Llosa. Sin duda. Eso es Ajá. Travesuras de la niña mala. Bueno, ¿Vos tarea. cuál recomendás Tengo esa tarea. Para mí la gran novela, como decía, era Tía Julia y el escribidor, porque Sí. realmente me encanta, porque nos invita a conocer no solamente a la ficción, sino a su vida real, Claro. a esto de arriesgarse por amor, a luchar por el amor, y también a esto del juego de la ficción que viene a cambiarnos la vida. Él dijo en una de sus entrevistas que vida tenemos solo una, pero Sí. cuando leemos tenemos millones de vidas, que la literatura nos da esa posibilidad. Entonces creo que esa es el ejemplo real de que él tenía la convicción de que leyendo podíamos vivir otras vidas, ¿no? Sí, todavía no hablamos del Vargas Llosa, candidato a la presidencia. Se casi, postuló, casi casi llega llegó, porque fue con Fujimori, sí, ¿se acuerdan? Sí, Casi. sí, Entonces fue no fue hace tanto. en la segunda vuelta, No, no, casi. le ganaron, Casi. pero casi llegó a ser Casi. presidente. También fue parte de la Real Academia Española, fue miembro de la Real Porque Academia vivía en Española. Madrid. Exactamente. Y yo hace muchos años, estuve un día solo en Lima. Era un vuelo y me tocaba Sí. quedar en Lima, que paso conocía la ciudad y me pareció muy atractiva. Y estaba con una persona conocida y le dije, llévame a Miraflores que quiero conocer dónde vivía Qué eso. hermoso. Y me dijo, sí, está la casa. ¿Y fuiste? Pasé por la Sí, puerta, pasaste. en un barrio muy lindo, Ajá. muy burgués, Sí, sin de duda. clase media alta, en Lima. Sí. Y está así, pasá, y dice, esa es la casa Qué de Vargas lindo. Llosa, una linda casa, pero... Sí, sí. Y ahí cuando le digo, pero vive, claro que sí. Bueno, qué emoción Ya poder estaba él ahí. leer. No estaba él ahí, No. porque él vivía en Madrid. Vivía en Madrid. cierto que Porque vivía en ese es Madrid. otro tema de los que tenemos que hablar, de que él, siendo un hombre mayor, Sí. casi pisando los 80 años, deja a su esposa, a la Ujú. prima, y se va con Isabel Presley, que fue Presley. mujer, si no me Ujú. equivoco, de Julio Iglesias. Sí, Sí. pero termina me gusta muy, cómo se muy de enamorado. repente apareció muy Julio enamorado Iglesias. de Le la agarró en vida. la Sí, le agarró adolescencia. la adolescencia en los últimos años. Y qué lindo que se animó a seguir celebrando Sí. el amor. ¿no? Sí, muy, Pobre la prima, igual te digo. Pero Pobre la con esposa edad. que lo dejó. Pobre, sí. bueno. Así que bueno, espera, quería decir una cosita más Sí. porque si no me sentiría muy en falta de no nombrar. Sí. Otra de las grandes obras para mí de Vargas Llosa que recomiendo es La Fiesta del Chivo, Te digo que has leído mucho más que muchos de los que estamos aquí de él. porque me Sí, encanta. sí, sí. Por Y- eso y también hay conversaciones de catedral también. de las primeras. De las Ajá. primeras. Esa la leí cuando Yo tenía también, la Facu ya, 20 no sé si años. podría llegar a recordar bien de qué se trata, pero sí, esa y la fiesta, La del, fiesta chivo, del Chivo es la denuncia de, de todo lo que estaba pasando en República Dominicana. Ujú. O sea, si querés conocer sobre el dictador, el asesinato de Rafael Trujillo. Ujú. Muchos confunden Trujillo con la fiesta del Chivo. El libro se llama La Fiesta, La del, Fiesta Chivo, del Chivo. y hace Ajá. referencia al asesinato del dictador Trujillo. Viste que la otra vez hablábamos que la literatura del boom nos permite conocer un montón de la historia de Latinoamérica. Qué rico y qué bonito es poder entrar a la ficción y a través de eso también conocer la historia de todos nuestros países hermanos que
en muchos casos coincidíamos en los movimientos culturales, políticos y demás. Isabel Allende. Qué hermoso. Es otra de Isabel la que Allende es una gran representante también. Aprendés Pablo un Neruda. montón. Bueno, gente que de verdad no solamente disfrutás de sus producciones artísticas y literarias, sino que a través de su producción te animás a entrar en el mundo Márquez, real. no podemos dejar de mencionar al sin genial, ninguna duda, nuestro gran Gabo. Gran. Bueno, un pequeño homenaje al gran Vargas Llosa. Podríamos seguir hablando mucho. Sí, solo me quedo con algo que también hoy día, mientras que leía y escuchaba y veía entrevistas, decía que el día más maravilloso de su vida había sido cuando había aprendido a leer. Ajá. Y me quedo con eso, porque la verdad que él dio razones para leer, ¿no? Él le abrió el mundo, la lectura a él, y él nos da a nosotros razones para seguir leyendo. Yo ¿sabés con qué me quedo? Que lo vi hoy en la mañana temprano, las portadas de los principales diarios, periódicos de Perú. Sí. Qué despedida. Sí. Todos los diarios de Perú, la portada de Vargas Llosa. En España, he escuchado de todos lados. Increíble. Acá también era una cosa que en todos lados su foto. Me emocionó, Realmente. Pensar que le hicieron un boicot en la Feria del Libro porque no querían que él participe. Bueno, cosas que suceden con los grandes. Sí, pero por la política, sí, ¿no? Por supuesto. Pero y bueno, ¿cómo se hace para ser un artista y no estar conectado con la política? ¿Cómo se hace? Bueno, nos extendimos un poco. Nuestro homenaje al genial Mario Vargas Llosa. Otro ritmo, otra mirada de la información, marcando la diferencia. Esto es Clima de Radio de 20.